¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en otra semana, en otro cierre de semana donde la tormenta financiera está claro que nos cede. El dólar por las nubes, no, estos son los números que tenemos cuando estamos grabando este programa, en la mañana del viernes, cuando están abriendo los mercados, la última jornada de la semana. Y este dólar, cuando uno habla del blue en 190, el contado con liquidación en 180, marcan por lo menos dos referencias nuevas en lo que tiene que ver con el panorama que teníamos algunas semanas atrás. Por un lado, enfatiza la idea de que con esta brecha cambiaria, esta enorme, increíble diferencia entre el dólar libre y el dólar oficial, la economía está paralizada. Si uno mira rubros que están directamente vinculados con lo que es la disponibilidad de divisas para importación, que es un tema que el gobierno, le recuerdo, restringió más todavía desde la semana pasada con una de las últimas normativas que obliga a tener un control y autorización previo de aduana a las importaciones desde $50.000. Bueno, a partir de esa normativa está claro que nadie tiene claro si va a poder reponer insumos importados o bienes importados. Esto obviamente se mete en la cadena de producción de innumerables artículos en la Argentina, pero particularmente aquellos rubros, pienso en automotores, en electrodomésticos, en insumos de computación que están directamente vinculados con lo que es el tipo de cambio. Está claro que empiezan a desaparecer del mercado, ¿no? Esto se venía dando, pero se ha acentuado en las últimas semanas. Insumos de construcción es otro ejemplo concreto, ¿no? Con la chapa, el acero siendo insumos que están directamente vinculados con lo que es la evolución del tipo de cambio y desaparecen por esta mayor dificultad para acceder a divisas de importación y además, por supuesto, porque esta enorme brecha lo que genera es esa referencia natural entre 180 y 190, por lo menos hasta ahora, del dólar en los mercados libres, contra el dólar oficial levemente por encima de los 80 pesos. Esto obviamente lo que está indicando es que es muy probable que esto se corrija con un salto del tipo de cambio, más allá del tipo de cambio oficial, por supuesto, más allá de lo que diga el gobierno, de las intenciones de evitar una devaluación del peso. A ver, esto obviamente generaría consecuencias no deseadas, pero en este escenario parece, digamos, el resultado más probable de esta tensión cambiaria y financiera que hemos venido viviendo en los últimos meses y que se ha acentuado en los últimos días. Con lo cual, primera referencia importante, la economía, le diría, cada vez más paralizada, a pesar de este dato que dio el INDEC en la semana, de que en agosto hubo una nueva recuperación intermensual, es decir, agosto contra julio desestacionalizado del 1,1%, porque eso seguramente se va a estar desinflando en la medida que vayan llegando las nuevas cifras de actividad económica, porque por más que se reabra la economía, que esto sin duda es lo que impulsó esa recuperación durante el mes de agosto, bueno, lo que va a pasar es que este cierre, por lo menos, cada vez más importante, de importaciones y el impacto en lo que tiene que ver con los distintos productos que se negocian en la Argentina, bueno, esto va a impactar fuerte en los niveles de actividad. Y le decía el caso, ¿no? Le nombraba el caso de distintos sectores como electrodomésticos, vehículos, insumos de construcción, insumos de computación que están directamente vinculados con el dólar, pero no hay que olvidar también que ya en las góndolas de los supermercados también comienza a observarse un creciente desabastecimiento, por lo menos de ciertos artículos y de ciertas marcas. Esto es muy natural y tiene que ver con este problema que decíamos anteriormente, marca esta brecha que paraliza completamente la economía. Esta es una primera referencia que le quería dar en la apertura. La otra es que claramente, me parece, esta semana casi se le agotó el capital a Guzmán, ¿no? El ministro de Economía por lo menos tenía un punto a favor, que obviamente tenía que ver con lo que había sido el cierre de la reestructuración de deuda en un entorno muy complicado, caracterizado por la pandemia. Pero le recuerdo que el ministro Guzmán, durante esta semana, es un poco el que se puso al frente de la lucha contra la brecha cambiaria. Él mismo dijo que iba a trabajar sobre esto centralmente en lo que fue su presentación en el último coloquio de IDEA, que fue en la tarde del viernes previo a esta semana que estamos transitando, cerrando en estas horas. En ese momento Guzmán, bueno, justamente dijo que tenían herramientas como para atacar la brecha cambiaria y allí me parece, y por esto el comentario, me parece que destruyó su reputación, ¿no? Una reputación que ya en su momento había, y para dejarle claro que esto no tiene que ver con cuestiones políticas, sino simplemente técnicas, le pasó algo parecido al gobierno de Macri en los primeros años, cuando hablaba de una inflación del 25%, un objetivo, y después era el 40%, y así progresivamente. Esto obviamente fue minando la confianza en su momento en Sturzenegger al frente del Banco Central, de Alfonso Prat Gay, cuando el primer año también dijo
digamos que el objetivo de inflación para aquel 2016 era 25% y después fue más del 40%. Bueno, el problema de arruinar la reputación de un equipo económico, de un presidente del Banco Central, de un gobierno incluso, es que después, como pasa en la Argentina, nadie confía en los anuncios, nadie confía en las medidas. Por ejemplo, usted va a ver que durante el programa vamos a estar analizando los incentivos que está tratando de establecer el equipo económico para lo que tiene que ver con, digamos, proyectos de construcción, un nuevo blanqueo y demás, pero claro, todo esto sin reputación, sin confianza, es difícil que tenga un resultado como el buscado por el equipo económico. Pero bueno, este es el panorama. Le quería agregar estos dos datos, ¿no?, a lo que ha sido nuestro análisis de las últimas semanas, claramente dentro de una tormenta financiera muy dura y muy difícil para la Argentina y para los argentinos, que tienen que ver, por un lado, con una economía paralizada por la expansión de la brecha cambiaria, por otro, este tema de Guzmán, que evidentemente pende de un hilo a partir de lo que ha ocurrido en estos días, más allá de que, como ha trascendido en las últimas horas, el mismo ministro habría pedido 15 días más para esperar al lanzamiento de un bono para permitir la salida de los inversores extranjeros que hoy están atrapados con pesos en nuestro circuito financiero y quieren salir para que esto no genere presión sobre el dólar. Otra vez, como decíamos la semana pasada, un comentario o una idea que me parece que peca de ingenuidad en el sentido de que estamos hablando de una emisión de 750 millones de dólares que a los valores actuales de los bonos habría que pensar en que saldrían probablemente a la mitad de su valor. Hoy los bonos de la Argentina cotizan con paridades del 40-45%. Entonces, hay veces que cuando los funcionarios proponen medidas, uno realmente se pregunta si estamos en manos de gente que está en condiciones de ayudarnos a superar esta tormenta que estamos atravesando. Hacemos la primera pausa y enseguida hablamos de temas que tienen que ver estrictamente con la economía local. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jáuregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Amplía tus medios de cobro con MacroClick de pago en tus plataformas digitales y cobra con un clic con cualquier tarjeta de débito o crédito. Es simple y con el respaldo de Banco Macro. Conoce más en macro.com.ar/empresas. Macro. Cerca siempre. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Y como le decía, al cierre del bloque previo comenzamos a hablar de temas que tienen que ver estrictamente con la economía local y bueno, esta semana en particular aquí en Mar del Plata se destacó la presencia del gobernador Axel Kicillof. Esto fue el último lunes, y de otros funcionarios nacionales y provinciales que por un lado dejaron, le diría, la confirmación de que Mar del Plata va a tener una temporada difícil desde lo comercial, ¿no?, con muchas actividades que van a estar cerradas. Ahí se está discutiendo, ¿no?, porque más allá de los anuncios y de las novedades, muchas de ellas de alguna manera ya se esperaban, pero se está negociando, ¿no? Esa es la impresión con distintos sectores, a ver si se puede ir abriendo, estableciendo protocolos estrictos, obviamente, para cuidar la cuestión sanitaria. Pero me parece que la noticia buena, dentro de tanta pálida realmente que hay hoy en la economía nacional y local, tiene que ver con este anuncio para, un llamado a licitación para dragar el puerto local, que hoy tiene cerrado su canal principal de acceso. Un tema sobre el que hemos venido hablando extensamente en los últimos meses aquí en Mercados y Empresas, la importancia de poner en valor el puerto local para, entre otras cuestiones, generar un polo de salida y entrada de mercaderías hacia nuestra región que seguramente podría dinamizar
no solamente la producción, sino especialmente el empleo aquí en la zona. Así que sobre el tema, la charla que manteníamos esta semana con Gabriel Felicia, presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, que nos explica justamente las características de estas obras de dragado. Bueno, lo que nosotros firmamos, el convenio que firmamos el lunes de esta semana, junto con el ministro de Transporte de la Nación, es un convenio que nos va a permitir hacer el dragado del puerto de Mar del Plata, una obra absolutamente necesaria para mantener la operatividad del puerto, algo que el puerto estaba necesitando hacer ya en este tiempo. Y también tiene un segundo ítem, ese convenio, que es de 36 meses, que nos va a permitir trabajar junto con la Subsecretaría de Vías Navegables de la Nación sobre un proyecto para que el puerto no necesite hacer el dragado cada 20 meses y gastar una gran cantidad de dinero en esa obra. Hoy es absolutamente necesaria porque ya tenemos el canal principal, obturado, no lo podemos usar, tendría que estar en 10 metros, está en 3, para dar cómo está el banco en ese lugar, y por el otro lado, estamos usando el secundario, y por otro lado, la posta de inflamables, zona de giro, canal interior, muelle de ultramar, necesitamos tenerlos en condiciones. La idea que tenemos es poder desarrollar el puerto en términos comerciales, en términos de comercio exterior. Para eso, hoy solo tenemos una línea que entra, que es MERS. Necesitamos poder ofrecer oportunidad para que más carga de la zona, como lo dijo claramente el gobernador Axel Kicillof fue muy claro cuando dijo, no puede ser que la carga que se genera en la zona, en el Interland, en la zona más cercana al puerto de Mar del Plata, se vaya por el puerto de Buenos Aires. Entonces, bueno, parte de esa oportunidad lo va a hacer el dragado. Seguro. Ahora, ¿cuáles son los plazos que ustedes estiman para la realización de estas obras? Sobre todo lo que tiene que ver con el canal principal. Lo que es el dragado es una obra que nosotros tenemos prevista en 150 días corridos, a partir de mediados de enero, porque esto es un llamado internacional, con lo cual tenemos 60 días y 15 días más son aproximadamente, para tener, son los tiempos legales que tenemos que cubrir. Nosotros el pliego básicamente ya lo tenemos, porque nosotros antes de esto fuimos avanzando en la otra pata, que es la ambiental, y ya tenemos hecho todo lo necesario con buenos resultados, tanto en agua como en sedimento, con lo cual esa parte, que es la segunda parte del llamado y que tenía que tener la autorización de OPDS, ya la tenemos, y vamos a poder avanzar más rápidamente. Pero el plazo de obra son 150 días corridos. Y así describía Gabriel Felicia, bueno, este llamado a licitación y las obras que se van a realizar en el puerto de Mar del Plata para dragar sobre todo el acceso principal. Pero ahí hay un dato realmente interesante que destacaba Felicia y que tiene que ver con que además de este dragado, se va a poner en marcha un trabajo conjunto con la Secretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación para estudiar justamente la estructura, el diseño del puerto de Mar del Plata, para analizar, bueno, de qué manera resolver el problema de, bueno, justamente cómo está construido el puerto para evitar la necesidad de dragar permanentemente, ¿no? Porque usted sabe que Mar del Plata, más allá de los dragados que se han venido haciendo en los últimos años, permanentemente tiene problemas en sus canales de acceso. Así que sobre este tema, Gabriel Felicia nos daba los siguientes detalles. Bueno, nosotros ahí ya estamos trabajando con el CONICET para estudiar cómo es la deriva litoral del puerto de Mar del Plata. Es decir, por qué el puerto de Mar del Plata tiene este problema de permanentemente el banco de arena obstruyendo el ingreso al puerto. Bueno, es porque el puerto está metido en el medio entre playas, digamos, para ser claro, de la ciudad de Mar del Plata. Entonces, bueno, ahí la idea es que alguna vez teníamos que empezar con los estudios, con estudios reales, profesionales, y tener una mirada absolutamente técnica sobre qué es lo mejor para el puerto en términos de obra, porque si escuchamos a las voces que se escuchan habitualmente de la comunidad del puerto, no, hay que, la escollera sur, si le hacemos 500 metros más, 300 metros más, entonces, bueno, no. Lo que hay que hacer es hacer un estudio con mucha responsabilidad, y eso es lo que también firmamos. Es decir, el aporte técnico desde la Subsecretaría de Vías Navegables de la Nación para poder avanzar
en las obras que el muelle necesite para que no sea cada 20 meses que tengamos que hacer el dragado, sino que lo podamos hacer. Dragados todos los puertos necesitan y siempre hay que hacer dragado, pero no que sea cada 20 meses. Seguro. Ahora, más allá de esta cuestión que tiene que ver con el dragado y con estos estudios, ¿cómo está el puerto desde el punto de vista operativo? Si efectivamente el gobierno provincial se empuja la idea de que Mar del Plata sea el centro de ingreso y egreso de mercaderías, ¿no es cierto?, de la región. El resto de lo que es la infraestructura del puerto, ¿está bien hoy? ¿Hay que hacer obras allí? ¿Cómo ve esto? Bueno, sin ninguna duda, nosotros tenemos obras por hacer. El puerto de Mar del Plata hoy adolece de una falta de muelle, de metros de muelle, y tiene más del 30% ocupado con chatarra. Nosotros ya estamos trabajando en eso, ya sacamos el Charpesca 58, vamos a sacar el 57 prontamente, eso es un acuerdo con SPI. Vamos a hacer lo mismo con TPA, donde vamos a poder sacar otros 4 buques. Estamos trabajando en hundimiento, estamos trabajando en el varadero de la base para seguir con el tema de desguace. Es decir, si nosotros logramos resolver ese 30-35% de muelle que hoy no está operativo, lo hacemos operativo y además nos ponemos a pensar, como lo estamos haciendo, en la posibilidad de la construcción de un nuevo muelle, por ejemplo el 9, que es algo que nosotros tenemos ya a nivel de anteproyecto y podemos llevarlo adelante, con esa estructura, esa nueva estructura nos va a permitir mejorar la logística del puerto de Mar del Plata, mejorar la prestación, hacerlo previsible y darle la oportunidad a que otras líneas vengan al puerto y a partir de ahí poder completar el círculo de lo que planteó el gobernador en los términos de que las cargas que se realizan en la zona del puerto de Mar del Plata salgan por el puerto de Mar del Plata. Obras Sanitarias ofrece distintas vías de comunicación para que puedas realizar todo tipo de trámites desde casa. Ingresá en osmgp.gov.ar y descarga tu factura a través de nuestra oficina virtual o comunicate de 7 a 21 horas al 0810-666-2424. Somos OCE, siempre cerca. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Siéntete como en Fava, siéntete bien, pásalo bien, siéntete como en Fava. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Descarga la aplicación Cuenta DNI de Banco Provincia en tu celular. Banco Provincia. Bien, enseguida tenemos otro testimonio para compartir sobre lo que fue este anuncio del dragado del puerto de Mar del Plata. No podía faltar esta semana la visión de este tema del contador Emilio Bustamante de la Terminal de Contenedores 2, que aquí en Mercados y Empresas ha venido bregando intensamente, ¿no?, en los últimos años para impulsar, bueno, la idea de que desde la nación, desde la provincia, se apoya el puerto de Mar del Plata para convertirlo en un polo por el cual salgan y entren mercaderías. Esto podría potenciar sin duda el desarrollo de la región desde el punto de vista de la producción y del empleo. Pero antes quería compartir uno de los datos importantes que se dio a conocer sobre la marcha de los grandes números de la macroeconomía esta semana. Bueno, este dato que ponemos en pantalla tiene que ver concretamente con lo que son las cuentas públicas, ¿no? Uno de los ejes del problema que está transitando la Argentina en materia de mega emisión de pesos y presión sobre el dólar. Un dato realmente preocupante arrojó, bueno, este balance durante el mes de septiembre, donde se amplió, era bastante previsible, pero el número realmente espanta, el déficit fiscal. Y usted tiene lo que se llama el resultado primario del sector público nacional. Esto tiene que ver con las cuentas públicas sin considerar el pago de intereses de la deuda pública, donde lo que se observa es que los gastos han crecido 72% interanual, los ingresos 34%, con lo cual obviamente el déficit se disparó a 167.180 millones de pesos durante el mes de septiembre. Acá el problema, naturalmente,
tiene que ver con que este déficit, ante la imposibilidad de la Argentina de acceder a financiamiento en los mercados internacionales, en los mercados de deuda, es financiado básicamente con emisión. Entonces, por eso le decía que acá está uno de los ejes del problema, sin duda, si no el eje principal, de que la Argentina necesita emitir con los mercados de capitales cerrados para financiar las cuentas públicas. Esto tarde o temprano presiona sobre el precio de todos los activos, de todos los bienes, genera inflación, genera por supuesto presión cambiaria, que es la que estamos viendo intensamente, ¿no?, en las últimas semanas. Pero volvemos al tema del dragado, como le decía, la opinión del contador Emilio Bustamante, director de la Terminal de Contenedores 2, sobre los anuncios hechos aquí en Mar del Plata a principios de semana. Bueno, lo veo muy bien, son obras necesarias en todos los puertos del mundo, y bueno, Mar del Plata no es ajeno a lo que necesitan los puertos, que es dragar, es un trabajo de mantenimiento, así que bueno, estamos siempre trabajando en positivo. Me gustaría ampliar un poco este tema porque al hacer el anuncio el otro día, el gobernador Axel Kicillof dijo algunas palabras respecto a lo que pretenden de este puerto. Y en ese contexto, la verdad que bueno, me siento, o nos sentimos con Alberto, mi socio, contentos, halagados, dispuestos a ir por más, porque bueno, estamos compartiendo la idea de que el puerto de Mar del Plata tiene que ser la plataforma para que la ciudad y la región esta salga adelante desde el punto de vista económico, y para lo cual hacer que la logística sea lo que tiene que ser, que es que la carga de una región tiene que salir, si tiene puerto, por el puerto de esa región, y no como pasa ahora, como siempre le contamos, que recorren miles de kilómetros camiones, con tal de elegir un puerto en el cual o hay menos controles, o hay alguno que que hay una gran intermediación, o lo que sea, sino que entonces es el Estado el que tiene que determinar estas cosas. Y esta señal, que es lo que venimos hace mucho reclamando, lo escuchamos el otro día. La provincia que es la que tiene los puertos, y el otro día el gobernador habló sobre el litoral marítimo de la provincia de Buenos Aires, importantísimo, y habló de que justamente para poner en marcha estas zonas se requiere de que los puertos se pongan en marcha. Y por supuesto la recepción positiva, ¿no?, de los anuncios de esta semana con respecto a las horas de dragado en el puerto local. Pero, como siempre ha destacado Emilio Bustamante en cada charla que hemos mantenido aquí en Mercados y Empresas, bueno, desde la Terminal de Contenedores 2 lo que están proponiendo es un apoyo integral para que Mar del Plata efectivamente se convierta en un puerto importante del movimiento de cargas aquí en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Sobre esas obras conversamos con Emilio en el segundo tramo de la charla. Son dos temas. Primero, obras de infraestructura que son necesarias, tanto lo que es el dragado, estar analizando también la situación de la escollera, poder, digamos, de alguna manera quitar el banco que tanto molesta la navegación y o sea, siempre se va a tener que dragar, pero una cosa es dragar tranquilo con obras de mantenimiento, y otra es como ahora que se ha taponado a la mitad, entonces bueno, hay que hacerlo rápido. Esa es una primera cuestión. Luego, tomar medidas respecto a las rutas. Teniendo un puerto acá, no tiene sentido que los camiones, miles y miles de camiones con sobrepeso, estén continuamente en las rutas. Muchas veces cuando hablamos de este tema, no nos referimos a los camiones en general. Nosotros tenemos muchos camiones, hay que tender a el viaje local, o sea, camiones locales, mucho menos recorrido, desde su lugar de producción al puerto. Eso es lo normal. Lo anormal es recorrer miles de kilómetros sin necesidad. Bueno, una cosa es Olavarría, que no tiene posibilidad, entonces tiene que recorrer para algún lado, o en tren, que sería lo mejor, y no viendo tren, camión.
Entonces los camiones siempre son necesarios para viajes locales y todo lo demás. Ahora, ponía el ejemplo de la barriga, pero la barriga no tiene la posibilidad que tenemos nosotros, nuestra región, que tenemos puerto. Entonces, las políticas de los gobiernos, que son los dueños de los puertos, tienen que tender a acompañar que la carga salga por los puertos de origen. Hacer aduana, escanear la producción, el contenedor, y luego subirlo y hacer menos recorrido. ¿Qué es lo que sucede? Como los puertos de lo interior no se terminan de desarrollar, las navieras, que son las que llevan las mercaderías en los contenedores, son las que digitan la logística. Entonces ellos dicen, sale más barato exportar por Buenos Aires. ¿Por qué? Porque Merckx o MSC o la que Jambusú o lo que sea, tiene su terminal en Buenos Aires. Y eso no pasa en el mundo. Pasa en algunas partes del mundo, en Sudamérica, pasa en Colombia, en algunos lugares. No pasa en Chile, sino que es el Estado el que tiene que decir, tenemos que hacer esta logística. No recorrer tanto, romper las rutas. La ruta 2 se rompe y la arregla la gobernación. Entonces lo lógico es que sea mucho más barato sacar el contenedor por Mar del Plata. Sin embargo, si vos vas a exportar por Merckx un producto, sale más caro por Mar del Plata, mucho más caro por Mar del Plata que por Buenos Aires. Eso nos quita muchas posibilidades y el desarrollo de todos los servicios conexos al transporte internacional se toma gente en los otros lugares. O sea, producción marplatense, pongamos una empresa que esté muy tecnificada, una producción de un producto importantísimo que sale al mundo, que se produce en Mar del Plata, una fábrica con mucha tecnología, entonces toma poca gente. Entonces la generación de empleo está en los otros servicios que están alrededor de esa producción. Entonces, ¿quién trabaja? Son los camioneros, choferes de Buenos Aires, todo lo que son los servicios, trabajan los servicios de otro lugar, no de acá. Entonces tenemos que lograr, junto a los políticos o los que nos gobiernan, que esa gente sea que sea gente de Mar del Plata, que puede ganar bien y tener trabajo. Entonces, no ser los primeros en desocupación del país. Ese sería, por decirlo, en el tema puertos, el plan. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Amplía tus medios de cobro con MacroClick de pago en tus plataformas digitales y cobra con un clic con cualquier tarjeta de débito o crédito. Es simple y con el respaldo de Banco Macro. Conoce más en macro.com.ar/empresas. Macro. Cerca siempre. Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Cambiamos de tema en este tramo de Mercados y Empresas. Enseguida vamos a estar hablando del proyecto de blanqueo para el sector de la construcción y después nos vamos a meter de lleno en lo que ha sido la semana en los mercados financieros. Pero antes compartimos datos que tienen que ver con el superávit comercial de la Argentina, ¿no? Datos que dio a conocer el INDEC en la semana y que marcan también una tendencia preocupante y que sin duda también está influida por la brecha cambiaria, ¿no? El problema aquí aparece en que el superávit comercial se redujo sensiblemente a 584 millones de dólares. Esto, por supuesto, la diferencia entre exportaciones e importaciones.
la caída del superávit es de 66%, y acá hay dos cuestiones para analizar. Por un lado, la caída de las exportaciones del 18% interanual, ¿no? Evidentemente, acá hay un problema que tiene que ver con el tipo de cambio oficial, por supuesto, su atraso, el impacto sobre él de las retenciones. Acá hay que pensar, por ejemplo, que el que exporta soja recibe un dólar de 55 pesos, ¿no? Esto es como para ponerlo bien en el centro de la escena y entender cuál es el incentivo que hoy existe en nuestra economía a liquidar exportaciones a 55 cuando el dólar libre está cerca de, a ver, pongamos el dólar bolsa, que es el más bajo, en la zona de 165 pesos según el último registro que manejamos. Y después tenemos por el lado de las importaciones, por supuesto, al crecer la expectativa de devaluación, los importadores tienden a adelantar compras al exterior. Y es por eso que incluso en una economía de retroceso como tenemos actualmente, las importaciones crecen, ¿no? Algo que no debería ocurrir en una economía normal. Pero claro, las expectativas en términos de brecha cambiaria, de presión sobre las reservas, generan esta decisión totalmente racional de los importadores, me parece que esto hay que decirlo, de adelantar compras al exterior para asegurarse la provisión de insumos y de bienes. Otro dato complicado que arroja una semana sin dudas con noticias muy negativas desde el punto de vista macroeconómico. Pero pasamos ahora al blanqueo que propone el Ministerio de Economía para el sector de la construcción. Ahí aparecen muchos beneficios impositivos. Sobre el tema conversamos en la semana con el doctor Marcos Jauregui. Sí, es un blanqueo, como bien decís, apuntado específicamente para el sector de la construcción. Construcción nueva o alguna construcción ya iniciada con un porcentaje de avance menor, es decir, que lo que apunta obviamente es a ligar un blanqueo con un movimiento en la parte de la construcción, que se sabe que tiene una importante generación de valor para reactivar la economía, ¿cierto? Pero en lo que atañe a la parte impositiva es un blanqueo, insisto, acotado a la construcción, que permite que aquellos que tengan bienes no exteriorizados, es decir, dinero no exteriorizado, no blanqueado, para ser más claro, puedan, mediante esta ley, declararlos ante el fisco, regularizar esa situación, y dos cuestiones, ¿no? Uno, apuntarlo a este régimen de construcción, que es la posibilidad que tienen de blanquear, pero blanqueado a los efectos de incorporarlo a esta actividad de la construcción y bajo el régimen de la ley. Y el segundo es un beneficio impositivo, es decir, que lo que la ley, o proyecto de ley establece, es que por blanquearlo en una primera etapa, que sería hasta fin de año, el contribuyente que exteriorice y blanquee todos estos fondos va a pagar un 5% de tasa, digamos, una tasa de blanqueo, que en definitiva cubriría el impuesto que debió haber en su momento tributado para obtener esa ganancia. Es decir, que aquí esos bienes no exteriorizados, se hace un perdón de los impuestos que debió haber ingresado en su momento, más las sanciones, y se suple por una tasa que es en una primera etapa del 5%, y ya a partir de los meses siguientes, en el año que viene, aumenta el 15% para concluir en un 25% en el último tramo en febrero. Es decir, que pasa de un 5, un 15 a un 25. La tasa que debe pagar aquel que exteriorice, insisto, lo exterioriza a los efectos solamente del proyecto de esta ley, que es incorporarlo al régimen de la construcción. Bien, y en términos de beneficios impositivos, en términos de bienes personales, ganancias, eso, mirando hacia adelante, ¿hay algo, alguna propuesta? Porque, entre otras cosas, lo que hay es una experiencia mala con el blanqueo anterior, ¿no es cierto? Donde parecía que los que blanqueaban iba a llegar a una etapa donde bienes personales desaparecía y todo eso cambió. ¿Esto cómo aparece en este blanqueo? Sí, es cierto. Hay un detalle más respecto a la parte impositiva, que estos bienes no van a pagar, estos bienes blanqueados, no van a estar sujetos al impuesto de bienes personales en una primera etapa, y también hay un definimiento en el pago de impuestos a las ganancias, y una toma cuenta al 1% de estos bienes en la liquidación de bienes personales por el resto de los bienes. Pero más allá de este incentivo, que sí, es cierto, es importante, más importante es la tasa que suple a los impuestos, la del 5%, más que los de bienes personales. Tenemos una mala experiencia, que es el blanqueo anterior, el año 2017, llamémosle el blanqueo de la última época de Macri, donde la ley es como el régimen, lo que establecía era un blanqueo mucho más importante que este, mucho más generoso y en la práctica mucho más amplio,
que tenía como incentivos beneficios fiscales. Es decir, a partir de esa ley del 2017 lo que había de una especie de compromiso del Estado hacia los particulares era una especie de alivio fiscal progresivo en el tiempo que, como bien decís, no duró, y todo lo contrario. Hoy tenemos un aumento de impuestos de los bienes personales que incluye a aquellos que blanquearon con esa expectativa dada por el Estado, ese compromiso con el Estado de aliviar su situación fiscal, y tenemos en danza un impuesto a la riqueza que todavía no se plasma, pero que está en proyecto, y a su vez, si agregamos esto que se blanquea, también tendría incidencia con un eventual futuro impuesto a la riqueza. Es decir, que volvemos a un punto anterior, o que hemos hablado en otra oportunidad, que es la necesidad de que cuando se establezcan reglas se cumplan, porque los estados perduran a través del tiempo y debe haber una cierta relación con el contribuyente que inspire confianza, incluso en este aspecto, ¿no es cierto?, puntualmente en el aspecto tributario. Si se incentiva el blanqueo y se da cierta expectativa o garantías o mensajes, se lo debe respetar. Si no, hoy día es como que los contribuyentes dicen, bueno, blanqueo, tengo este beneficio, pero tengo que estar pensando que quizás el día de mañana lo que me están diciendo no sea así y la carga fiscal se duplique, es decir, Seguro. Por último, Marcos, ¿qué se conoce, si bien todavía es un proyecto, de los aspectos operativos? El que quiere blanquear dólares o pesos los tiene que depositar, ¿cómo se gastan? ¿Hay algún detalle sobre eso? Sí, como te decía, está apuntado al sector de la construcción específicamente, y lo que se hace es se abre una cuenta, se deposita a nombre de a nombre de la persona que está blanqueando, deposita el dinero en una cuenta y esa cuenta es transferida a los distintos sectores involucrados en la cadena de la construcción, a los proveedores o lo que fuera, y de esa cuenta deriva a los proveedores porque se afecta puntualmente al sector de la construcción, ya sea vivienda nueva o alguna vivienda que esté en construcción que tenga un grado de avance menor al 50%. Pero se hace todo bajo el sistema bancario a cuenta de nombres de la persona que está blanqueando. Y de ahí como que se deriva a los proveedores o al destino que tenga, por ejemplo, si fuera un fideicomiso o lo que fuera, es decir, se va destinando el dinero a la cuenta de los que están involucrados en la construcción. Así que está puntualmente apuntado a la bancarización de esos fondos y al destino específico en el tema de la construcción. Por lo menos es lo que hoy día está en el proyecto. Sabemos que después las reglamentaciones por ahí pueden haber alguna modificación, pero esencialmente hoy día apunta a ese sistema. Y por supuesto, con respecto a esta propuesta de blanqueo, ¿no?, que está, digamos, presentando el Ministerio de Economía, habrá que ver más allá de los beneficios impositivos las condiciones en términos económicos, ¿no?, de este blanqueo, porque hay dudas vinculadas con, bueno, cómo liquidar los dólares que se blanquean. Obviamente está el problema de la brecha, que después lleva a pensar, bueno, si alguien invierte en la construcción, después cómo puede recomprar esos dólares en caso de que quiera recomponer su stock de moneda extranjera. Bueno, todos temas que tienen que ver obviamente con, digamos, la incertidumbre económica y financiera que se vive en la Argentina. De cualquier manera, hay que decirlo, los beneficios impositivos que, bueno, conversábamos con Marcos Jauregui Berri, sin duda son un estímulo para apoyar que se inicien nuevos proyectos o se terminen viejos proyectos en el sector. Pero cambiamos nuevamente de tema y ahora sí hablamos de lleno de lo que ha sido la semana financiera en la Argentina, realmente, bueno, muy mala, con caída de bonos, caída de acciones, con la estampida del dólar, aunque en el exterior, que siempre arrancamos por esta referencia, ha sido una semana sin grandes cambios, sin grandes novedades, porque hay mucha expectativa en torno a lo que van a ser en los próximos días las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Esto obviamente está generando un impasse, le diría, en los mercados americanos, que son los que marcan básicamente el ritmo de las bolsas del mundo. De cualquier manera, hubo varias presentaciones de resultados en la bolsa americana, muy buenos números en general, de balances que realmente sorprenden positivamente, ¿no?, a pesar obviamente de lo negativo del marco económico global general que está impactado por la pandemia, pero hay buenos balances y eso ha sostenido las cotizaciones en las últimas semanas, a pesar de la gran suba que han tenido desde los mínimos de marzo las principales acciones de los índices estadounidenses. Pero vamos a ver cómo fue la semana, como siempre, con el apoyo de los gráficos. El índice Nasdaq, que había liderado las subas, está más débil en esta etapa del mercado de los Estados Unidos. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que el Nasdaq naturalmente es más volátil
y esto lo que ha hecho es que en este periodo donde los mercados han estado con tendencia ligeramente negativa, hablamos de las 2 últimas semanas, bueno, haya tenido un recorte mayor al de otros indicadores que obviamente por haber subido menos en periodos anteriores han estado también recortando menos de esa suba. El Nasdaq bajó 1,35% esta semana, pero un dato por supuesto relevante tiene que ver con que este índice se ha recién apoyado en las medias de corto y mediano plazo, las de 20 y 50 días, está muy por encima de este nivel, que es el máximo previo a la caída de la pandemia, con lo cual toda esta estructura que se ha visto en las últimas semanas parece ser correctiva, en el sentido de que el mercado estaría de alguna manera descansando, por llamarlo de algún modo, después de la larga suba que tuvo entre marzo y el mes de septiembre, los primeros días concretamente del mes de septiembre. Así que, bueno, hay que ver cómo sigue el movimiento de las acciones tecnológicas en los Estados Unidos, que más allá de estos últimos recortes, hasta el momento parecen gozar de buena salud, sobre todo cuando uno mira los balances que han presentado en las últimas semanas y que bueno, muestran ganancias en franco crecimiento. En los próximos días inclusive se esperan balances importantes, así que de ahí seguramente va a depender el movimiento de corto plazo del índice que agrupa las tecnológicas. Por otro lado, el índice Standard & Poor's 500 estuvo más sólido en estos días. Esta semana en particular bajó 0,53%. También se apoyó, como suele decirse técnicamente, en las medias de corto y mediano plazo. Continúa por encima de este nivel, que es el máximo previo a la pandemia. Con lo cual, este desarrollo, muy similar al del Nasdaq, aunque con movimientos de menor magnitud, que es algo típico del Standard & Poor's 500, bueno, parece en principio tener una estructura alentadora. Obviamente esto habrá que confirmarlo. Simplemente lo que parece mostrar este diseño del movimiento del índice Standard & Poor's 500 es que estaríamos en presencia de una consolidación, un movimiento correctivo después de la fuerte suba también que vimos entre marzo y septiembre. Un dato realmente interesante de esta semana que cerramos el viernes es lo que ocurrió con los mercados emergentes. Aquí tenemos este fondo de mercados emergentes que cotiza en los Estados Unidos, que como siempre hemos venido siguiendo, ha superado en las últimas semanas, en esta zona en particular, la línea de tendencia bajista que venía desde los máximos de 2018, con lo cual este índice se ha afirmado en las últimas semanas, sobre todo en términos relativos. Un dato realmente interesante que le quería destacar es que esta semana, donde el Nasdaq baja 1,35% y el Standard & Poor's 500 0,53%, este índice de mercados emergentes sube 1,67%. Aquí sí un dato a tener en cuenta es que este es un índice que, más allá de estar denominado de mercados emergentes, tiene alta composición de acciones chinas y de acciones tecnológicas, por ejemplo de Taiwán, con lo cual, bueno, se aleja un poco de la idea de que los mercados emergentes tienden a ser asociados con una economía basada en recursos naturales. Evidentemente ha cambiado mucho tecnológicamente la composición de los distintos índices y ahora empresas como Alibaba o Taiwan Semiconductores son los principales componentes de un índice que realmente está muy bien desde el punto de vista técnico y parece apuntar a tener un buen desarrollo, sobre todo en términos relativos, con respecto al mercado de Estados Unidos en las próximas semanas. Y por último, la bolsa argentina, que sigue, como siempre decimos, en un camino muy particular. Esta es la zona de máximos del año 2018, desde ahí el desplome que ha tenido el mercado argentino, desde $1.800 de índice Merval medido en contado con liquidación hasta los actuales niveles de 290, 295 aproximadamente, en que ha venido operando en las últimas semanas. Un dato interesante, más allá de la debilidad relativa que viene mostrando la bolsa argentina, es que el Merval en dólares de contado con liquidación parece intentar afirmarse en esta zona. Este es un dato que habrá que seguir de cerca. Este nivel está por encima del mínimo que habíamos visto en el mes de marzo y si bien, por supuesto, este índice está por debajo de todos los promedios de precios, que bueno, obviamente es un indicador de que la tendencia continúa siendo negativa, aquí parece haber una zona donde el mercado se resiste a bajar. Le repito, esto habrá que seguirlo de cerca en las próximas semanas porque claramente si uno mira desde un punto de vista objetivo este gráfico, lo que uno encuentra es un nivel de índice Merval por debajo de todos los promedios de precios y además estos promedios de precios con pendiente negativa, con lo cual está claro que una lectura primaria predominante debería ser la tendencia bajista todavía continúa. Pero atención porque bueno, es una zona que habrá que seguir de cerca para ver si nos permite encontrar la ansiada reversión para las acciones argentinas. Hasta aquí entonces el marco general del movimiento de las bolsas
en la semana. Ahora hacemos la última pausa en Mercados y Empresas y enseguida conversamos como todas las semanas con la contadora Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursa. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Sentite como en pava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en pava. Obras Sanitarias ofrece distintas vías de comunicación para que puedas realizar todo tipo de trámites desde casa. Ingresá en osmgp.gov.ar y descarga tu factura a través de nuestra oficina virtual o comunicate de 7 a 21 horas al 0810-666-2424. Somos OCE, siempre cerca. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Descarga la aplicación Cuenta DNI de Banco Provincia en tu celular. Banco Provincia. Y en este último tramo de Mercados y Empresas, tiempo entonces de compartir la charla habitual con la contadora Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil, sobre lo que ha sido la semana en la Bolsa Argentina, una semana claramente caracterizada por la estampida del dólar y, este es un dato importante, la fuerte caída de los bonos argentinos. Sí, lo que salió esta semana fue que se acortó el parking. En vez de 5 días pasó a ser 3 días hábiles. Y eso un poco también lo que trajo, aparte de que el dólar justamente se escapaba, porque fue una semana terrible de suba de dólar, lo que trajo fue que se juntaron las operaciones que se venían, o sea, que se iban a ir juntando en 5 días, se acotaron a 3 días. Así que el lunes y martes, el martes salió a la disposición, hubo una venta masiva de bonos contra dólar. Eso trajo una caída, y bueno, y a partir de ahí, recién hoy es el primer día que los veo que están recuperando un poco el tema de la paridad de los bonos. Hay que recordar que ese precio del bono, que es lo que uno termina vendiendo, o sea, uno cuando compra el bono en pesos, después terminas vendiéndolo contra paridad, decimos nosotros, que es la cotización del bono en dólar. Pero esa cotización del bono en dólar lo que hace es darnos un futuro rendimiento de ese bono. Y estaban alrededor del 17% los bonos dando la tira anual, cosa que es, o sea, es categoría peor que antes del default cuando no se pagaba, porque nunca llegaron a estar a ese nivel. Así que bueno, realmente fue una semana horrible, ¿no? Nosotros lo que más tuvimos fue, por supuesto, gente que seguían empresas sobre todo, y también algunas personas físicas que se querían dolarizar, a cualquier precio. El dólar blue se ha ido a 180, 190, y hay que recordar que el dólar de MEP está alrededor, bueno, hoy podemos decir que también está bajando un poco, quizás es un poco forzado, así que no podemos decir a cuánto va a quedar, porque realmente lo que se ve es como que hay una venta masiva de bonos que lo están manejando el precio, pero está dando alrededor de 160. Así que bueno, eso tuvo a 166, 67, no sabíamos a dónde terminaba. Pero bueno, ahora hoy termina con un dólar un poco más tranquilo, está subiendo un poco la paridad del bono, o sea que es un buen augurio para los que compraron estos días en pesos, porque al venderlo contra dólares van a recibir más dólares. Así que bueno, pero la actividad bursátil ha quedado todo relacionado a dólar o bien a CDR. O sea, esa es realmente todo lo que no es mercado argentino, podemos decir, ¿no? O sea, el CDR se ha convertido en realidad en la figurita estrella de cualquier cartera, ¿no? Bien, y realmente lo que ves es el volumen que opera. Claro, ¿qué acciones ves que se están operando más en CDRs? Y lo que más se opera siempre, no sé, es Apple, siempre siguen con las tecnológicas. Apple, Microsoft, Google, todas esas se operan tranquilamente, y también, bueno, después Mercado Libre. Mercado Libre es un papel, viste, Amazon y Mercado Libre también son papeles que la gente busca, ¿no? Pero en general se ha diversificado mucho las carteras.
porque vos podés armarte tu propio fondo de CDR en definitiva. Entonces, lo que tratan, a lo mejor compran acciones más tranquilas como Walmart o Procter & Gamble o Johnson & Johnson, bueno, hacen una cartera un poco más tranquila, mezclan un poco con tecnológico, que quizás pueda tener mayor variación, pero en realidad se trabaja bien porque hay mercado del CDR. Y eso es lo que la gente busca. Y encima, cuando esta semana sube tanto el contado con liqui, además de la buena inversión que pueden haber hecho por haber elegido un CDR de Walmart o no, en realidad lo que tienen es una gran cobertura con respecto al dólar, ¿no? Así que bueno, realmente es importantísimo lo que se está operando hoy en día en el mercado. Ahora, Diana, ahí tenemos una novedad importante esta semana con el tema de algunos CDRs que le recortan la inversión mínima, es decir, como que cambian el ratio, ¿no? Esto es importante para que entre el inversor chico si quiere diversificar la cartera, ¿no? Claro, lo que se hizo fue ayer, empezaron las cotizaciones, trajo bastante desconcierto para todos los que operan online, ¿no? Porque lo que pasó fue que en el precio se reflejó el nuevo precio, pero la gente no tenía esa cantidad de acciones. Es lo que se llama... Normalmente nosotros le llamamos cuando corta cupón. O sea, el precio te refleja lo que va a pasar, pero a vos te faltan las acciones en la cuenta. Claro. Entonces, el lunes nosotros estuvimos mandando información a los clientes, son 39 CDRs, que se cambió el ratio de la composición del CDR. Lo que se busca con esto es darle más participación al minorista, porque imagínate Mercado Libre que cotizaba 120.000 pesos, para comprar una acción tenías que tener ese capital, y realmente si querías diversificar en varios CDR se te hacía un poco más complicado. Así que bueno, hoy en día, Mercado Libre es la que más se nota, ¿no? De 120 está cotizando a 4.000 pesos. Entonces, la relación del ratio es importante, o sea, creo que les van a dar 60 acciones, pero el lunes ya se van a liquidar y ya van a estar estos CDR acreditados en las cuentas de los comitentes en caja de valores. Pero eso lo que hace es favorecer el mercado minorista de los CDR. Porque bueno, si una persona viene con 300.000 pesos y quiere comprar CDR, puede comprar 2 o 3 CDR y no quedarse tan metido en un papel, ¿no? Así que las medidas que se toman son para favorecer realmente el mercado minorista, que es lo que nosotros más manejamos, ¿no es cierto? El mercado de los CDR realmente se ha convertido en algo, es importante, porque por más que vos le expliques a la gente que para respetar la suba del dólar podés comprar también un papel argentino, porque también Galicia cotiza afuera, nadie quiere nada argentino, o sea, en general el público inversor Argentina por ahora cero. Claro. En algún momento sabemos cómo es todo, ¿no? O sea, que después se dan vueltas las relaciones y bueno, habrá arbitraje para hacer, pero por el momento todo lo que es operatoria, calculo que es en general así, es todo fuera de Argentina. O sea, comprar dólares y por otro lado operar CDR, que sería la otra forma de estar dolarizado. Y ya casi llegando al final del programa vamos a ver cómo quedó el dólar y el stock de reservas internacionales del Banco Central. El dólar, después de haber alcanzado niveles más altos en el mercado bursátil, terminó cediendo. Hay muchos rumores acerca de la intervención del Banco Central sobre el dólar bolsa y el contado con liquidación. Esto habría inclusive llevado a reducir los negocios este último viernes y terminó aflojando el dólar en estas dos versiones. 155,17 dólar bolsa, terminó con una suba del 2,08%, alcanzó en la semana la zona de 170. El contado con liquidación, que estuvo arriba de 180 pesos entre el cierre del jueves y las primeras horas de este viernes, termina la semana en 168,83 con una suba del 2,13%. El contado con liquidación, el más, trabajado, ¿no?, por el Banco Central en esta última jornada, terminó con una caída superior al 6%. El blue, por su parte, en un camino diferente, alejándose del dólar en la bolsa, 195 pesos el último registro disponible, una suba semanal de 9,55%, por supuesto el oficial, que sigue con devaluaciones periódicas, aunque un ritmo más alto, ¿no? Desde el último anuncio que hizo el Banco Central en este sentido, subió 0,78% en la semana, pero el dato interesante, ¿no?, que queda en este viernes es que el dólar bolsa, en particular para los ahorristas argentinos, queda muy barato realmente en relación al blue. Hay prácticamente 40 pesos de diferencia entre ambas cotizaciones, con lo cual, bueno, uno imagina que esa diferencia debería tender a arbitrarse
en la próxima semana o en los próximos días, ¿no? Esto podría ser, por supuesto, a partir de una recuperación del dólar bolsa o a partir de una retracción del dólar blue. Por último, el stock de reservas internacionales del Banco Central, con una fuerte caída otra vez esta semana. La caída es mayor a la de la semana previa incluso. 287 millones de dólares perdió el Banco Central esta semana. Y este viernes en particular fue el día con mayor nivel de pérdidas, que estuvieron en la zona de los 170 millones de dólares. Aquí hay que considerar el recuerdo que la caída de reservas internacionales se da, por un lado, por lo que es la intervención del Banco Central en el mercado de cambios, vendiendo dólar al tipo de cambio oficial, pero por otro también, y este es un renglón importante en este descenso de las reservas, hay una caída sistemática, un goteo sistemático de los depósitos en dólares en los bancos comerciales que obviamente también merman las reservas del Banco Central. Con todo, una situación por supuesto complicada desde el punto de vista de la reserva del Banco Central, que obviamente el mercado sigue de cerca y por eso el impulso que el dólar está teniendo en los distintos mercados. Y así queda entonces el panorama en términos del dólar y del stock de reservas internacionales del Banco Central. Y bueno, por supuesto, está claro que la dinámica de esta variable se ha entrado ya desde hace varias semanas en un camino insostenible, con lo cual todo apunta a que habría novedades importantes, no sé si en las próximas horas o en los próximos días, con respecto a no solamente las acciones de política económica, sino como se rumorea mucho el mercado también en cuanto a los nombres que hoy componen el equipo económico, tanto en el Ministerio de Economía como en el Banco Central. Habrá que ver si el gobierno de Alberto Fernández decide avanzar por estas cuestiones que sin duda son sensibles desde el punto de vista político, pero la gravedad de la situación sin duda amerita una decisión fuerte en los próximos días. De esta manera llegamos al final de esta nueva emisión de Mercados y Empresas. Gracias por acompañarnos. Nos despedimos como siempre hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y buen fin de semana.